Hoy vamos a hablar sobre el escabroso concepto de libertad con relación evidentemente al sistema constitucional contemporáneo, uno de cuyos ejemplos es evidentemente también nuestro sistema, con sus problemas, por supuesto, y sin embargo es uno que se ha insertado dentro de las grandes corrientes de los cambios constitucionales contemporáneos. Pues bien, el tema, como decía, es difícil, y es difícil primero que todo porque ha sido visto desde puntos de vista completamente diversos, o bueno, en buena parte al menos, diversos entre sí. Se puede pensar, por ejemplo, en un punto de vista estrictamente filosófico o a veces también psicológico, la libertad frente al determinismo, ¿no? Como algunos seguramente sabrán, con cierta frecuencia se habla del determinismo pensando en que los seres humanos no podemos ser genuinamente libres, en el sentido de que estamos constreñidos de diversas maneras por el lugar en el que hemos nacido, por el lugar del que provenimos, por la familia de la que provenimos, por nuestras circunstancias, por el azar que hace que nuestra vida tome determinados rumbos. Ahora, esta es una tesis filosófica interesante, y sin embargo no necesariamente debe afectar al concepto que nosotros jurídicamente consideramos relevante. Y de hecho aquí habría que decir no necesariamente al concepto, sino a los conceptos de libertad que nosotros consideramos relevantes a los efectos del derecho. Sobre todo porque además estos conceptos están conectados con algunos de los derechos fundamentales que están reconocidos en la mayoría de las constituciones contemporáneas, al menos por supuesto las occidentales, y la nuestra no es la excepción. De hecho, al contrario, la nuestra es la constitución que más derechos reconoce en el mundo, no necesariamente la que más derechos garantiza. Bueno, nuestro país no es necesariamente el país que más derechos garantiza, pero nuestra constitución sí es la que más derechos reconoce en el mundo. Veremos si después la garantía puede incrementarse también. De cualquier modo, decía antes, hablamos sobre la libertad. Y al hablar sobre la libertad en el sentido jurídico, lo que nos interesa es particularmente distinguir o bien diferentes conceptos o bien distintas acepciones, si se quiere, respecto del término libertad. Porque jurídicamente la idea de libertad nace de un cambio en la relación de fuerzas entre el gobernante y el gobernado. Típicamente en ámbito medieval, el gobernante, y en este sentido el rey, porque las monarquías eran las que primaban en aquel momento, tenía un poder por hipótesis absoluto. Respondía no ante el pueblo, sino solo ante Dios. Con la llegada del Renacimiento cambia la ideología organicista, que era esta justamente que mantenía en el poder al rey y que pensaba que la comunidad era un todo no distinto del poder, por una ideología individualista. De hecho, esto se puede ver, por ejemplo, en el llamado Manifiesto del Renacimiento de Giovanni Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola dice, en este que se llama Discurso sobre la dignidad del hombre, como digo, apodado Manifiesto del Renacimiento, tomando una frase de Plotino, que el ser humano está a medio camino entre las bestias y los ángeles, pero que el ser humano es distinto tanto a las bestias cuanto a los ángeles, porque las bestias son lo que son y no pueden ser otra cosa que bestias, los ángeles son lo que son y no pueden ser otra cosa que ángeles, pero el ser humano, en uso de su libertad, dice Pico de la Mirandola, puede ser cuantas cosas quiera. Incluso arrastrarse junto a las bestias si no se cultiva, o aspirar a la perfección de los ángeles si se cultiva. Evidentemente el lenguaje tiene algunos rasgos medievales también, pero el trasfondo es sin sombra de duda, o nos parece ya sin sombra de duda, moderno. El ser humano es libre. La característica principal del ser humano en este imaginario de seres es justamente aquel o aquella según la cual el ser humano es libre. Y es libre precisamente en cuanto hay un abanico de posibilidades para cualquier ser humano. El ser humano no está constreñido a hacer algo, debe darse un lugar en el mundo. Y entonces no hay una sola forma de ser humano, y entonces el ser humano es libre, y en esa libertad radica su dignidad, según el pensamiento renacentista. No hay que olvidarse, insisto, que este texto se llama Discurso sobre la dignidad del hombre. Y entonces otra vez nos suena modernísimo este discurso renacentista, aunque evidentemente temporalmente nos separen varios siglos. Pero por supuesto, esta no es una transformación que se diera de una vez por todas.
En realidad, la libertad que se llegó a conquistar ya en términos genuinos atravesó por una serie de cambios importantísimos, porque, como digo, en mi opinión, esta es la génesis, sin sombra de duda, del pensamiento individualista, pero no se consolida en el Renacimiento, ya como tal el pensamiento individualista, sobre todo en el reconocimiento de una serie de derechos, eso vendrá después. Y particularmente esto viene luego del triunfo de las revoluciones. ¿A qué me refiero? Terminado el medioevo, llegada la modernidad, se produce el evento famosísimo de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia en 1648 es el resultado de la Guerra de los 30 años, una guerra con motivos religiosos y políticos en la que al final nadie se saca genuina ventaja y entonces tienen que firmar la paz. Es el inicio del Estado moderno, es el inicio de una primera forma de la comunidad internacional y es el inicio de la consolidación de la soberanía nacional junto al reconocimiento de una forma precaria aún, en ciernes aún, de la libertad de culto. Ahora, esa primera forma de tolerancia religiosa es seguramente la que se puede decir constituye la primera forma de reconocimiento de algo similar a un derecho en los términos en los que nosotros lo comprendemos hoy por hoy. Por supuesto, no es ya la libertad religiosa, no es ni por asomo el Estado laico que nosotros conocemos, pero es una primera forma. Y esto es importantísimo porque, aunque sea que se reconozca una forma débil, atenuada, de libertad de culto, esto significa que se reconoce, aunque sea débilmente, una forma de libertad de conciencia. Y reconocer en algún sentido una forma de libertad de conciencia significa justamente darle un espacio a la libertad del ser humano. De hecho, en el arco de pocas décadas y como mucho en el arco de un par de siglos, las monarquías medievales que tenían a este rey con poderes absolutos, todas tuvieron que o adaptarse o perecer. Las que se adaptaron se convirtieron en monarquías constitucionales, ya no eran estas monarquías absolutistas de otro tiempo. En cambio, las que no se adaptaron, las que perecieron, se convirtieron en repúblicas. Con lo cual, después de un tiempo, esto se consolidó, sea para las monarquías constitucionales, sea para las repúblicas, con el advenimiento de las revoluciones, estas tres grandes revoluciones de la modernidad, que son la Revolución Americana de Independencia y antes aún, de hecho, la Revolución Inglesa, la Gloriosa sobre todo, y la Revolución Francesa que tiene como hito fundamental a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ahora, estas tres grandes revoluciones de la modernidad son aquellas que de alguna manera dan forma a la modernidad jurídica como la conocemos, las que hacen que el individualismo pase a ser la base genuina de todo el pensamiento jurídico, sin sombra de duda, y las que, como decía, hacen que el poder tenga que volver a mirar hacia los gobernados, ¿no? El gobernante, como decía, era responsable solo ante Dios, no frente al pueblo en época medieval. Cambian las cosas, se introduce una especie de principio de responsabilidad del gobernante frente a los gobernados. Y de hecho los gobernados no son ya súbditos, los gobernados son ciudadanos. Y este entonces es un cambio importantísimo, porque de hecho estas personas que en un momento solo tenían deberes, no derechos, y particularmente el deber de obedecer al monarca, pasan a tener derechos, y específicamente derechos frente al poder. Y diciendo esto, llegamos a un primer punto en el que podemos hablar de una primera forma de libertad, de una primera conquista de una forma de libertad. Se trata de la libertad como autogobierno personal, ¿no? Al reconocerse los derechos de libertad, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, se hace a su vez o se reconoce a su vez una forma de autogobierno personal. El individuo puede darse sus propias leyes, puede decidir qué religión profesar o no profesar una religión, puede decidir reunirse con determinados grupos, asociarse con otros o no, puede expresarse, puede de distintas maneras justamente dar lugar a esta forma de autogobierno que se ha ganado con estas revoluciones. Por supuesto,
Aquí hay que hacer algunos apuntes. Este primer concepto, digamos, de libertad como autogobierno personal asociado a las revoluciones es muy importante, pero no hay que creer naturalmente que esto significase a su vez que todas las personas fuesen ya genuinamente libres bajo estas normas. No era el caso. Probablemente el ejemplo más famoso sea el de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos jamás incluyó la palabra esclavitud y sin embargo los libros en torno a la historia de la conformación de la Constitución de los Estados Unidos, los textos en torno a la propia independencia de los Estados Unidos no dejan de recalcar que los padres fundadores tenían clarísimo cuál era el problema, además de que de hecho algunos incluso eran propietarios de esclavos. Decidieron sin embargo no incluirlo en absoluto en la Constitución. Como dice Walt Tracher, uno de los historiadores al respecto, lo que hicieron fue actuar como políticos, guardar silencio, ¿no? Como dice una frase célebre: grande es la verdad, pero más grande desde el punto de vista práctico el silencio sobre la verdad. Y bueno, es lo que hicieron. Sabían que no podían incluir libertad junto a esclavitud en la Constitución y entonces omitieron la palabra, pero no la esclavitud. De hecho, se sabe bien que los esclavos no obtuvieron su libertad en un sentido todavía precario, sino después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, que se dio entre los años 1861 y 1865. Terminada la Guerra Civil, se abolió la esclavitud, pero no la segregación. De acuerdo con el estándar de la época, reforzado también con la famosa sentencia Plessy versus Ferguson de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, se instaló el principio separated but equal, ¿no? Separados pero iguales, con lo cual tampoco había una igualdad genuina. Las personas afrodescendientes, en este caso, estaban segregadas y se sabe bien que no fue hasta la llegada de las conquistas de los derechos civiles con las luchas de, por ejemplo, Martin Luther King y otros tantos, que se logró que de alguna manera se aboliera también, no solo la esclavitud, sino que se eliminara también esta forma de segregación, aunque en la práctica sabemos hoy que todavía hay asimetrías importantes entre distintos grupos en un país como los Estados Unidos. Con lo cual, otra vez, esta idea, este ideal de la libertad como autogobierno personal, una vez que triunfan las revoluciones, es como un punto de partida, no un punto de llegada. De hecho, en general, se puede contar la historia de los derechos fundamentales como la historia de una paulatina expansión de los espacios de libertad de las personas y, de hecho, de grupos de personas, ¿no? De los hombres a las mujeres, de los libres a los esclavos, de los propietarios a los no propietarios, de los heterosexuales a los no heterosexuales. Un proceso de emancipación gradual, probablemente todavía hoy incompleto. En todo caso, como digo, el punto de partida es importante, es importantísimo. Las revoluciones triunfan y cambia completamente la forma de ver la relación entre gobernantes y gobernados, aunque no todos los individuos fuesen igualmente tutelados. He hablado de la esclavitud en este caso, pero también habría que recalcar, por ejemplo, la exclusión que operaba respecto de las mujeres. Y esto es también interesante porque las mujeres no eran entonces y no son ahora una minoría de ningún tipo. Las razones por las que eran excluidas eran distintas. De cualquier manera, si hablamos de este aspecto específico y hablamos de la misma época de las revoluciones, se puede pensar, por ejemplo, en Olympe de Gouges, en Francia. Olympe de Gouges, después de que en 1789 fuera expedida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribió, 2 años después, en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Hemos hablado de la esclavitud como un fenómeno particularmente severo respecto de la libertad, el contraste absoluto de la libertad, ¿no? Y el ejemplo de los Estados Unidos ilustra muy bien la cuestión. Pero, por supuesto, en esa época, en la época de las revoluciones, de las grandes revoluciones de la modernidad, este punto de partida, este punto de inicio, no logró también, por ejemplo, la inclusión de las mujeres. De hecho, lo había expresado más o menos antes cuando decía que la historia de los derechos fundamentales es la historia de un proceso de expansión gradual de los espacios de libertad. Pero es interesante también hablar del caso específico de la exclusión de las mujeres, porque las mujeres, a diferencia de otros grupos, no han sido jamás una minoría. Y dado que no han sido jamás una minoría, las razones de la exclusión han sido parcialmente distintas. Pero hablando puntualmente de la época revolucionaria, me gustaría llamar la atención
sobre un caso puntual, y para esto tenemos que trasladarnos de la Revolución Americana de Independencia a la Revolución Francesa. En 1789 se expidió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 2 años después, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, cambiando la palabra hombre por la palabra mujer y la palabra ciudadano por la palabra ciudadana. Era una cuestión particularmente interesante y políticamente muy bien pensada, estratégicamente pensada, digámoslo así. Y esto particularmente porque el mensaje que se daba era o bien la declaración se refiere al hombre y a la mujer, o bien ustedes están usando la palabra en un sentido justamente masculino. No, la realidad era efectivamente esta. Luego Olympe de Gouges, como tantos en la época de la Revolución, murió bajo la guillotina. Se dice que en parte tiene sus rasgos legendarios, no se sabe precisamente, pero en todo caso se dice, entre otras fuentes, que Olympe de Gouges antes de morir había dicho algo así como: si la mujer puede subir al cadalso, debe poder subir también a la tribuna, con lo cual, si la mujer podía sufrir una pena como esta, debería también poder participar de la política. Se entiende que este era el mensaje de Olympe, digamos. Pero por supuesto la participación política de las mujeres no llegaría sino muchísimo después. Incluso en estados que consideramos avanzados, las mujeres empezaron a participar políticamente muchísimas décadas después, y la consolidación de la participación política de las mujeres todavía no se ha dado en términos generales en Occidente, con lo cual también este es un asunto pendiente. Pero como les decía, volviendo a la cuestión original, tenemos un primer concepto de libertad, la libertad como autogobierno personal. Puedo darme mis propias leyes, puedo elegir en qué creer y en qué no creer, puedo elegir cómo vestirme y cómo no vestirme, puedo elegir qué fórmula política apoyar, qué fórmula política no apoyar. Pero justo esta parte me hace pensar en una segunda mutación. Y esto porque lo que he dicho parte del individuo, pero en realidad este individuo vive en una sociedad, no es un individuo aislado. Y entonces tenemos conjuntos de individuos que viven en comunidades. De allí nace, de hecho, una primera mutación de este concepto de libertad. Ya no solo la libertad como autogobierno personal, sino también como autogobierno comunitario. Y esto se puede encontrar, por ejemplo, al menos en ciernes, en una vieja frase de Hans Kelsen, que decía algo así como: ya que hemos de ser gobernados, aspiramos al menos a poder gobernarnos por nosotros mismos. Y esto, si lo ven, puede tener como sujeto al individuo o a la comunidad de individuos. Y entonces el autogobierno comunitario requiere que la comunidad pueda darse sus propias leyes. El individuo, por un lado, puede darse sus propias leyes, pero la comunidad también, al menos mediante representantes. Si lo ven, de allí nace la noción de democracia moderna, al menos mínimamente, la democracia representativa. Por un lado, entonces, tenemos la libertad como autogobierno personal siendo la base de los derechos de libertad. Por otro lado, tenemos a la libertad como autogobierno comunitario siendo la base de los derechos políticos, los derechos de participación en términos generales. Con lo cual, por ejemplo, tenemos derecho también a elegir y ser elegidos, a participar de la formación de la voluntad política, al menos, como decía, mediante representantes. De hecho, por su origen suele hablarse de estas libertades diciendo que las unas son libertades liberales y las otras libertades democráticas. En este sentido, lo que tenemos son dos formas de expresar la libertad. Ya esto nos hace ver que en realidad la libertad puede ser vista jurídicamente y políticamente como un concepto complejo, sujeto a evolución, sujeto a mutaciones conceptuales. Y esto, por supuesto, es interesante porque hace que el individuo, por hipótesis libre, sea también libre en la comunidad. También su comunidad pueda decidir a qué leyes está sujeto. Libertades liberales, entonces, libertades democráticas, por otro lado. Ahora, esto es interesante porque, claro, he hablado de la modernidad jurídica, pero está claro que eso no consolida ya la forma que nosotros conocemos hoy en día, que tiene relación con el reconocimiento de nuestras libertades en las constituciones contemporáneas. Y claro, hace falta hablar de otro proceso que produjo una mutación importantísima. Y para esto hay que saltarse un par de siglos. ¿A qué me voy? Bueno, 1 siglo y medio, grosso modo. ¿A qué me voy?
Si nosotros estamos hablando de la libertad, tenemos clarísimo que la libertad y la democracia, que fueron una conquista de esta modernidad jurídica, de este constitucionalismo moderno, tenían por un lado enemigos declarados y por otro falsos amigos. Bueno, algunos de los enemigos declarados en el periodo de entreguerras, grosso modo entre 1918 y 1939, lograron de hecho un proceso que algunos llaman de desconstitucionalización de los ordenamientos. Y estos enemigos de la democracia y de la libertad liberal, como nosotros la comprendemos, estaban a la izquierda y a la derecha. A la izquierda, la revolución bolchevique, que bajo inspiración marxista consideraba a estas libertades como libertades burguesas. Y en cuanto a libertades burguesas, efectivamente, para nada parte de su propio programa. Y por derecha, en cambio, el enemigo de la libertad y de la democracia, sin sombra de duda, era el fascismo, que triunfó primero en Italia en 1922 y luego en Alemania en 1933, profundizando las tesis fascistas e incluyendo otras tantas que no eran parte del plan originario del fascismo y que después, evidentemente, como sabemos, tuvieron consecuencias terribles. De hecho, terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvimos dos episodios únicos que tenían que cambiar claramente la forma en que el ser humano veía al propio ser humano, a la propia sociedad. Pasó lo siguiente. El primer caso único es Auschwitz, los campos de concentración nazis. Nunca se había visto un sistema tan terrible en el que de hecho se pretendió industrializar la muerte. De hecho, bajo el plan nazi, los campos de concentración servían también a efectos de un cálculo económico. Ellos querían desaparecer de la faz de la tierra a un grupo de personas y lo querían hacer del modo más eficaz y eficiente posible. Es una cosa terrible, por supuesto. Por ende, como les decía, el ser humano se enfrentó a algo que no se había visto nunca. Auschwitz, los campos de concentración nazis, lo explica muy bien, por ejemplo, Primo Levi. Ahora, esto junto al lanzamiento de 2 bombas atómicas, que es otro unicum, otro caso único en la historia, hizo que el ser humano tuviese que despertar, ¿no? Y preguntarse qué debería hacer para que esto no sucediera más. Con lo cual podemos decir que en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se produce un cambio ulterior, un cambio que da lugar a algo que podemos llamar constitucionalismo contemporáneo, digámoslo así. Este cambio ulterior refuerza el reconocimiento y la garantía de los derechos de libertad y de los derechos políticos, pero suma también, en general en las constituciones occidentales, otro tipo de derechos. Y hablo precisamente de los derechos sociales. Y para fundamentar los derechos sociales en una noción de libertad, debemos hablar de otra mutación del concepto. Dije antes, ¿no? Uno puede pensar en la libertad como autogobierno personal, después en la libertad como autogobierno comunitario, pero la base del reconocimiento de los derechos sociales desde el punto de vista liberal es otra noción de libertad. Típicamente se suele decir, esta es la llamada libertad social. Y cuando hablamos de la libertad social, estamos pensando en que los derechos sociales en un sistema de democracia liberal no pueden ser para nada contrarios a la propia base de este liberalismo y de esta democracia. Porque de hecho se argumenta, y yo creo que muy sólidamente, que los derechos sociales no disminuyen las posibilidades efectivas de los individuos. No anulan entonces su libertad, al contrario, la acrecen. Una persona sana es más libre que una persona enferma. Una persona educada es más libre que una persona no instruida. Una persona que tiene un techo para guarecerse es más libre que una persona que no lo tiene. Con lo cual, el reconocimiento de los derechos sociales en los estados contemporáneos se ha hecho no como negación de la libertad, sino como integración de esta. De hecho, algunos van más allá. Dicen que la satisfacción de los derechos sociales, su garantía, es precondición para poder tener una libertad genuina. Que el autogobierno de una persona depende de que no esté constreñida por algunas de estas fuerzas.
con lo cual el reconocimiento y la garantía de la educación, de la salud, de la vivienda, del trabajo, como decía antes, refuerzan esta noción del individuo como ser libre, no la anulan, como algunas tesis tienden a sostener. Decía, y lo repito y es importante, una persona sana es más libre que una persona enferma, una persona educada es más libre que una persona no instruida. Defender y tutelar los derechos sociales entonces también puede tener una base liberal. Estos derechos sociales entonces tienen este fundamento, esta fundamentación en la llamada libertad social. Tenemos una mutación ulterior del concepto, decía antes, pero también podemos pensar en que de hecho la libertad ha acompañado a otras generaciones que han venido posteriormente. Particularmente estoy pensando, por ejemplo, en la llamada libertad intergeneracional, de la que hoy se habla mucho, que está en la base, se dice, del reconocimiento de los derechos ambientales, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la idea? Uno de los grandes problemas de la contemporaneidad es el cambio climático. Sabemos bien que, a pesar de los negacionistas que persisten, el cambio climático es un fenómeno de hecho y que genuinamente puede afectar las libertades de las personas, con el añadido de que es un fenómeno no local sino global, en el que además se pueden identificar algunos contaminantes que efectivamente son algunas de las economías más grandes del planeta. El mayor contaminante es China, el segundo mayor contaminante es Estados Unidos, seguramente el tercero sea la Unión Europea. Con lo cual, efectivamente, vemos que hay algunos contaminantes que tienen mayor responsabilidad respecto de aquello, pero que el fenómeno en cualquier caso es global y nos afecta en cualquier parte en la que estemos. Sin embargo, la idea, volviendo al tema de la libertad intergeneracional, es que si tenemos de alguna manera la posibilidad de luchar contra este tipo de fenómenos, esto significa no solamente pensar en la libertad del presente, en nuestra libertad, en la satisfacción de algunas de nuestras necesidades, algunas efectivamente vinculadas al ambiente, sino también que tenemos que pensar en las generaciones que vendrán, en los postreros, que los que vendrán después para disfrutar de una libertad más o menos similar a la nuestra deberán tener garantizada, por ejemplo, un equilibrio ecológico mínimo, el acceso al agua, entre otras cosas. De manera que aquí tenemos otra mutación del concepto de libertad, ¿no? La libertad intergeneracional, ya no solo la libertad del presente, sino también la libertad del futuro, la libertad de los que vendrán. Y entonces, a manera de breve resumen respecto de estas mutaciones, podemos decir que la libertad está en la base del reconocimiento de diferentes generaciones o categorías de derechos fundamentales y que esto se da de modo transversal a partir de una serie de mutaciones conceptuales. Pasamos de la libertad como autogobierno personal a la libertad como autogobierno comunitario, de la libertad como autogobierno comunitario a la libertad social, de la libertad social a la libertad intergeneracional. Son, de hecho, formas de pensar en la libertad como un ámbito que el ser humano requiere para poder vivir, para poder desarrollarse, para poder darse su lugar en el mundo. En este sentido, como ven, podemos atar la preocupación contemporánea a una vieja noción ya renacentista, aquella de la que hablé hace un rato, Pico de la Mirándola, el discurso sobre la dignidad del hombre. Hay muchísimas formas de ser un ser humano, hay un abanico enorme de posibilidades. El ser humano es digno en cuanto es libre, y es libre en cuanto pueda determinarse. Y puede determinarse en cuanto sea posible para esta persona darse su propio lugar en el mundo. Y entonces otra vez hay un hilo conductor que ata el pensamiento renacentista a la contemporaneidad. Para ir cerrando, me gustaría hablar de dos discusiones más que contemporáneamente son importantes. La primera, aquella en torno al discurso del mérito con relación justamente al disfrute de la libertad. La segunda, con relación al antipaternalismo jurídico. La primera tiene que ver con una preocupación teórica contemporánea importantísima. Y es que con frecuencia solemos asumir que la posición en la que estamos depende absolutamente de nuestro mérito o demérito. Sin embargo, la teoría contemporánea ha dejado claro, y creo que el argumento es muy convincente,
que no podemos asumir en absoluto que aquello que una persona tiene, que la libertad de la que una persona disfruta, necesariamente equivale al mérito que ha tenido para obtenerla, por una razón de base. La llamada suerte natural, así la llaman las y los teóricos que tratan al respecto, tiene que ver justamente con el lugar en el que nacimos, con los padres que tenemos, con cómo lucimos, la inteligencia que podemos tener y otras cuestiones respecto del círculo en el que nos hemos desarrollado, etcétera, etcétera. Con lo cual, se puede decir que no necesariamente aquel lugar en el que estamos se corresponde al mérito que tenemos. Y esto es importante porque de hecho, incluso en sociedades contemporáneas que han avanzado mucho en materia de protección de derechos, hay grupos excluidos, hay grupos minoritarios, étnicamente minoritarios, lingüísticamente minoritarios, sexualmente minoritarios, que tienden a ser excluidos. Y esto, como decía, es visto desde este punto de vista para desacralizar la noción de mérito, porque está claro que no hay un mérito o un demérito en ser quien se es. Sin embargo, socialmente algunas personas son excluidas no por algo que hayan hecho, sino por algo que son. Y entonces la desacralización del mérito dice justamente que debemos tener claro que puede haber asimetrías y que de hecho hay asimetrías en las sociedades contemporáneas que no nacen de la forma en que una persona ha administrado su propia libertad, sino de la forma en que socialmente están organizadas algunas comunidades. Y poner esto, digamos, de relevancia, subrayarlo, tiene que ver justamente con la tutela de aquel principio de igual libertad que está en la base misma de este tipo de discusiones. La idea es, o el ideal probablemente en este punto todavía, o sea que en algún momento podamos tener sociedades de individuos iguales que en esa medida puedan disfrutar libremente de aquello que quieren y pueden ser. Todavía no estamos en ese punto, insisto, porque el discurso del mérito todavía no ha sido completamente desacralizado y este es de hecho un viejo ideal liberal, si lo ven. Ahora bien, la cuestión que también quería remarcar y que tiene que ver con la tutela de la libertad es el discurso antipaternalista frente al paternalista, ¿no? El discurso paternalista pretende todavía hoy, muchos pretenden todavía hoy, que el Estado se arrogue la función de limitar la libertad de las personas, incluso allí donde esas personas no hacen un daño a terceros. El antipaternalismo es justamente la tesis contraria a esta. Para el antipaternalismo, el Estado no debe meterse con la libertad de las personas si no hace daño a terceros. Esto quiere decir entonces que, tomando el viejo principio de John Stuart Mill, ¿no? Solo el daño puede hacer que se limite la libertad, que una persona solamente puede verse limitada si afecta a otras, si afecta la libertad de otras, si afecta los bienes de otros, si afecta la vida de otros, pero que debe poder decidir respecto de sí misma, incluso si esto hace que algunas personas asuman que tal cuestión afecta a concepciones morales o afecta incluso, como decía antes, a la propia persona. Y efectivamente el antipaternalismo es una tesis que se basa justamente en esta idea de libertad, ¿no? Solo el principio del daño puede servir para limitar efectivamente la libertad personal. Y esto obviamente recae en muchos debates contemporáneos, por ejemplo, respecto de aquel en torno a la eutanasia, que se suele decir es la libertad frente al dolor, ¿no? Una persona, de acuerdo con esta posición, debería tener derecho a liberarse del dolor, ¿no? Y que de hecho en nuestro país, a pesar de que ha suscitado algunos debates, sabemos hoy es un derecho reconocido. Debates aparte, me repito. Y esto es interesante y lo digo para cerrar todo el discurso del mérito, el discurso del antipaternalismo y los discursos que he afrontado ya respecto a la libertad como autogobierno personal, comunitario, etc. Porque además se suele decir que, sin embargo, debemos tener en cuenta que el ser humano tiende a engañarse de cierto modo respecto de este ámbito. ¿Qué quiero decir? Y entonces, ¿podemos ser genuinamente libres? ¿Lo somos? Bueno, como decía, hay muchos debates, hay un debate filosófico importante en torno al determinismo, pero en todo caso sabemos que la tradición jurídica
trata de no afrontar esta cuestión en esos mismos términos, sino pensar que más allá de esta aspiración respecto de la libertad última, está la cuestión en torno a la satisfacción, la garantía de algunos espacios que llamamos nosotros derechos y que tienen que ver justamente con esta libertad como autogobierno personal, la libertad como autogobierno social, la libertad social en cuanto tal, que está en la base de los derechos sociales, la libertad intergeneracional y una serie de debates que, como decía, transversalmente tienen que ver también con la libertad. He mencionado expresamente solo uno, aquel en torno a la eutanasia. Con lo cual, entonces, jurídicamente hablando, visto que estamos en el entorno del derecho constitucional, visto que hablamos de la protección de derechos fundamentales, tratar acerca de la libertad es importantísimo. Como hemos visto, es transversal. Como hemos visto, está en el fundamento de la propia noción de modernidad jurídica, con aquello que también en la contemporaneidad se ha podido aportar y que ha enriquecido el debate y que al final ha hecho que con los problemas contemporáneos, que son muchos, el ser humano hoy tenga una libertad que, por ejemplo, muchas otras sociedades no conocieron. Soy Mauricio Maldonado Muñoz. Les invito a inscribirse en el tercer Congreso de Derecho Constitucional organizado por el Instituto. Los últimos dos congresos han sido muy exitosos, los temas han sido muy interesantes. Esta vez hablaremos nuevamente sobre cuestiones teóricas y prácticas que nos darán a entender mejor cómo funciona el derecho constitucional y cómo poder operar en él.